buenas noches. Nos encontramos en El Arriero, hoy jueves, con Javier Mujica, abogado, especialista en derechos humanos y en particular con una larga trayectoria en el tema de derecho laboral. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Javier? Javier y Javier, dos tocayos, Sí, conversan. dos tocayos. Javier es presidente del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad y viene, como hace mucho tiempo, asesorando a diversas organizaciones sindicales en la lucha por sus derechos. Y recientemente se ha generado una polémica debido a una carta, un aviso que salió en el periódico y que generó... Lo primero que a mí me generó sorpresa, yo dije, Sí. ¿qué pasa? Extraño. Porque es una carta dirigida al presidente Ollanta que le envían 5 empresas, 47 Brand, The Life is Good Company, New Balance, Nike, PHB Corporation y BF Corporation. Y en esta carta, y Javier nos va a explicar qué pasa con esto, estas empresas señalan que la legislación laboral peruana, en particular el decreto ley 22342 y el decreto supremo 0397, son decretos que atentan contra los derechos de los trabajadores. Entonces, la sorpresa era, ¿qué pasó? No son ONGs, ¿no? No es Human Rights Watch, no es Amnistía Internacional, no es la Coordinadora de Derechos Humanos. Son 5 empresas Importantes. muy importantes. Sí. Javier, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Se invirtió el mundo? Mira, yo creo que nos llama la atención que sean 5 marcas internacionales, 5 empresas transnacionales, las que llamen la atención sobre un régimen laboral que se considera inapropiado en las condiciones de competencia comercial internacionales del presente. Es decir, la filosofía de la explotación de la mano de obra como una ventaja de competitividad es una filosofía que pertenece al siglo XIX, que ya en la época contemporánea en las economías desarrolladas no es aceptable. Y no es aceptable porque hay hoy día una interacción globalizada de muchos actores que están preocupados por que esto no ocurra. Antiguamente, cuando las comunicaciones y la información circulaban de otra manera, era más dable realidades en las cuales la explotación de la mano de obra era una cosa que no afectaba a los consumidores, pero hoy día se conocen en imágenes de tiempo real qué es lo que pasa en China, qué es lo que pasa en África, qué es lo que pasa en América Latina, y cómo estos sistemas de explotación laboral se traducen en pobreza y en condiciones que se consideran inaceptables en cualquier lugar del mundo. Claro, digamos que la preocupación de estas empresas es el público que consume mis productos, que compra las zapatillas Nike, claro, o los productos de New Balance, no le va a gustar que ese producto que ellos consumen sea producto de maltrato, explotación, trato injusto o trabajo no decente, como se llama ahora. Exactamente. En Estados Unidos se usa una expresión que se llama sweatshops, que son talleres de sudor. Ajá. Que son lugares inapropiados donde se producen condiciones insalubres o con mano de obra infantil o con personas que no tienen libertad para poder mejorar sus condiciones de empleo y sus condiciones de vida, ¿no? Y estos talleres de sudor, como se llaman en los Estados Unidos, están estigmatizados por los consumidores y también, por supuesto, por los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos y las iglesias que presionan a las marcas, a las empresas, para que eliminen de su cadena de proveedores aquellos talleres de sudor inapropiados. Y en el Perú los talleres de sudor proliferan en cantidades industriales, ¿no? Así es, y es una realidad bueno, que conocemos, pero lo que me llama la atención es que estamos hablando de un decreto ley. Cuando yo vi el número 22342 dije, uy, eso debe ser de la época de Alan García, primer gobierno, pero antes, es todavía claro, anterior. Ajá. Cuéntanos un poco la historia de este tema en particular. Mira, es curioso porque hoy día algunos sectores de empresarios hablan de un imperialismo laboral en base a esta carta, que cómo es posible que las empresas norteamericanas envíen una carta reclamando una modificación del régimen. En realidad esto se origina con otra carta.
que es una carta de intención que el gobierno del general Morales Bermúdez, la dictadura de Morales Bermúdez, firma con el Fondo Monetario Internacional. Si estamos hablando del El 77. 77, 78, 78, la renegociación de la deuda externa y el compromiso del Estado peruano de aplicar políticas de ajuste estructural que incluían la reforma de la legislación laboral para hacerla menos protectora y para facilitar precisamente la explotación de la mano de obra, ¿no? Entonces fue en ese contexto, recuerdo que vino una visitante del Fondo Monetario Internacional inglesa que se llamaba Linda Koenig y fue ahí que se acordaron estas medidas. Y entonces se dicta este decreto ley 22342 que se suma a otra norma que era el decreto ley 22126, que fue la legislación a través de las cuales se desmontó la protección de la estabilidad laboral y se generaron condiciones para invertir las cosas en el Perú. Antiguamente, el 70% de la mano de obra ocupada tenía contratos de tiempo indeterminado, o sea, con estabilidad en el empleo. Y apenas un 30% era contratos de duración limitada, según actividades muy específicamente y acotadas, ¿no? Con estas normas la proporción se invirtió y entonces hoy día la inmensa mayoría de los trabajadores están enrolados en sus empresas con contratos temporales, con contratos ocasionales, con contratos que se renuevan permanentemente. Y en la industria textil y de confecciones se encuentran trabajadores que llevan 20 años trabajando en la misma empresa con contratos que se renuevan cada 3 meses, cada 6 meses. ¿Y eso hay un porcentaje, hay cifras aproximadas? No, con esta norma de promoción de las exportaciones no tradicionales, que se supone que debía durar un poco de tiempo para promover la industria y que ha acabado durando más de 30 años, no hay ningún límite. O sea, tú basta con que acredites un contrato de exportación no tradicional y puedes renovar los contratos de tu personal indefinidamente. ¿Y esto qué ha significado? Ha significado que esos trabajadores se disciplinen, entre comillas, por el miedo a perder el empleo. Claro. Y entonces estos trabajadores normalmente aceptan cosas que con otro nivel de protección no aceptarían. Ahora, pero digamos que los empresarios siempre han dicho, incluso es un argumento que se escucha, no sé, en muchos programas de señal abierta y cerrada en la televisión, siempre se plantean estos temas, que si se modificara esta norma u otras, porque hay muchas de este tipo, ¿no? Se generarían sobrecostos que impedirían que el país siga en esta dinámica de crecimiento. ¿Eso es tan real? Eso es una cosa que no es correcta ni cierta, ¿no? O sea, mira, en América hay 34, 35 países, solo 4 países de América no tienen un código del trabajo o una ley general del trabajo. En la inmensa mayoría de los países de América hay un régimen laboral para el sector privado, uno para el sector público, y son solamente 4 excepciones en América, una de ellas es Perú, donde en vez de eso tenemos una proliferación de regímenes especiales, entre comillas. Bueno, en el sector público hay... En el sector público hay varios y en el sector privado hay muchísimos, ¿no? Hay el régimen especial de las exportaciones no tradicionales, el régimen laboral agrario, hay el régimen de las trabajadoras conserveras, hay el régimen de las micro y pequeñas empresas, hay el régimen de, qué sé yo, o sea, de estos contratos temporales, en fin. Y la peculiaridad de todos estos regímenes especiales es que consagran menos derechos que los que tiene el régimen común. Y estos menos derechos generan unas condiciones laborales que son inaceptables, ¿no? O sea, uno ve cómo ha crecido el producto nacional, cómo han crecido las utilidades de las empresas y cómo han crecido los salarios y la productividad del trabajo. O sea, no estamos en un momento de crisis del sector. Para nada, ¿no? O sea, al revés. O sea, lo que hay es una bonanza espectacular. Esto es como la boca del caimán, dicen, ¿no? Entonces hay un crecimiento del producto muy elevado, muy acentuado, hay un crecimiento de las utilidades tremendamente acentuado, hay un crecimiento de la productividad del trabajo también acentuado y hay un estancamiento o a veces un retroceso en el nivel de valor del salario. O sea, lo único que no crece son las condiciones. Las condiciones laborales no han cambiado. Exactamente. Todo lo demás... Claro. Y eso tiene mucho que ver con la irrelevancia que tienen hoy día los sindicatos en términos efectivos en la economía peruana. Es decir, la proporción de sindicatos en relación con la masa total de trabajadores asalariados se ha reducido a una quinta parte de lo que eran hace 20 o 25 años. Ahora, pero hay quienes dirían pues que lo que pasa es que los sindicatos gestionaban una serie de prebendas
beneficios. Ese ha sido el discurso, digamos, ¿verdad? Tú y yo más o menos conocemos esta historia bien, pero claro, hay mucha gente joven que nos escucha que creció escuchando este discurso de que el sindicalismo es malo per se. Claro, pero es como si yo dijera que todas las empresas son explotadoras. Y yo no estaría en condiciones de afirmar eso. O sea, hay empresas que son verdaderamente impresentables aquí y en la China, pero eso no es representativo de todo el sector empresarial. Hay empresas que tienen políticas de responsabilidad social o que están más atentas al escrutinio de sus compradores, por ejemplo, aquí o en el extranjero, y tratan de una forma diferente a sus trabajadores. Hay sindicatos que pueden haber pecado de exceso, pero esos serán la minoría. O sea, la mayor parte de los sindicatos lo que han buscado es reponer las condiciones de empleo para que no se vea afectada por el índice de precios al consumidor, o sea, la inflación, o mejorar las condiciones de trabajo en aspectos como seguridad, higiene, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que existan tan pocos sindicatos y que por tanto haya tan poca negociación colectiva es lo que determina por qué los salarios están tan estancados, ¿no? Y representan cada vez un componente menos significativo del costo total de producción. Es decir, otros factores del proceso productivo, el costo del dinero, el interés, los costos de las infraestructuras y de los servicios públicos básicos, que la empresa no puede negociar, porque esos se ponen en vigor de otra forma. Todos esos porcentajes han crecido. Esos crecen, pero el costo de la mano de obra se minimiza en relación al costo total. Y entonces es una ventaja comparativa que no es legítima, ¿no? Porque no es aceptable. Javier, vamos a ir a una pausa y vamos